Entonces, como les decía, nuevamente les reitero que hay algunos problemas con la conexión. Me manifiesta el programa que es inestable. Ya ha estado que es inestable la conexión con este nuevo formato de sesiones síncronas. Ya lo reporté, entonces correspondientes. Si quieren verificarlo, y entonces nos quedamos con la cuestión del desarrollo de la Gran Depresión y sus consecuencias económicas para el mundo. Les señalaba que ustedes me relataban el hecho, ¿no? De cómo se dio el momento, digamos, más espectacular, el más relatado, probablemente no el más importante de la Gran Depresión, cuando señalaban que se sustituía la presencia del capital, ¿no? Por bonos que no eran capital, que se había producido bajo los moldes de la revolución industrial como lo conocemos. Producimos una silla, la vendemos; producimos una locomotora, la vendemos; sino que eran títulos que representaban capital, y entonces, al estarse comprando y vendiendo, llevó a una burbuja especulativa que condujo con uno de sus elementos a la Gran Depresión y sus consecuencias económicas para el mundo. Esta Gran Depresión, que trajo dos elementos, destaco dos elementos, trajo más evidentemente. Uno es la planificación económica y otro es la intervención del Estado en la vida económica. ¿Por qué los resalto? Porque algunos de ustedes, cuando me identifican las características de los regímenes totalitarios, me dicen que son planificadores y que interviene el Estado en la vida económica y social. Es cierto, cierto, sobre todo lo segundo, ¿no? Que intervienen en la vida social sin dejar ningún lugar para el individuo, para la vida individual y la libertad. Pero resulta que esta planificación, esta intervención económica se da prácticamente en todos los países occidentales, ¿no? Y no nada más en el estalinismo, en el fascismo y en el nazismo. Además de que podríamos tener en claro elementos que diferencian a estos últimos. Algunos son más personales, otros llegaron al poder mediante el uso de la fuerza, cerrando el Congreso cuando no les respetaron una votación de lo que querían, como el caso de Hitler, ¿no? Entonces tienen algunas características ahí fundados en la persona. Algunos tienen un discurso más antisemitista, ¿no? En contra de una raza en particular, como el caso del nazismo, en tanto que otros exaltan a la personalidad del caudillo y algunos elementos del nacionalismo de cada uno de los países, ¿no? Para poder sustentar los elementos discursivos, ideológicos y políticos que están planteando. En cuanto al contenido programático, que son los grandes ejes que van a conducir esta parte, tenemos 5. La transformación, las transformaciones económicas y sociales de la segunda mitad del siglo XIX, el imperialismo, la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras y las características de los regímenes totalitarios. Como ustedes pueden ver, son los elementos que se les está solicitando desarrollen se les solicitó desarrollaran en las evidencias de aprendizaje. La unidad 2 comprende el mundo en guerra, la transición hacia un nuevo orden geopolítico mundial. Aquí los aprendizajes esperados son analizar las causas, desarrollo y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y el papel desempeñado por países de África, América y Asia en el conflicto bélico. Reconoce la violencia derivada del conflicto, los desplazados, refugiados del movimiento bélico y el genocidio judío, para comprender el proceso de construcción de la paz que realizaron las organizaciones internacionales. Comprende el surgimiento de un mundo bipolar y las zonas de influencia, para explicar las diferencias entre la realidad social y económica de los Estados Unidos y de la Unión Soviética. Conoce los procesos de descolonización en Asia y África y la transformación económica después de la Segunda Guerra Mundial. Describe el proceso de desintegración de la Unión Soviética y sus consecuencias para el mundo, como la caída del muro de Berlín y el proceso de globalización en un mundo unipolar. Identifica las principales características de las dictaduras militares en Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, los autoritarismos, revoluciones, movilizaciones sociales transcurridas en América Latina en la segunda mitad del siglo XX. ¿Qué tenemos a grandes rasgos con esta parte? Estamos ya instalados en el siglo XX, tenemos una
Guerra Mundial, sigue la competencia, hay un Real alemán después de la crisis y del periodo entre guerras, se imponen grandes cargas a los países que perdieron, destacadamente Alemania. Sin embargo, por otro lado, el primer ministro de Inglaterra en ese tiempo, Winston Churchill, relata en un libro que dando un mea culpa, señala la culpabilidad de los países occidentales porque son ellos finalmente quienes permitieron crecer al régimen de Hitler, negociaron con él, comerciaron con él, le vendieron armas, ¿no? Entonces tiene muchos matices esta parte de la historia y hay algunos algunas intervenciones de países como América, el Escuadrón 201, Asia, en el conflicto bélico, ¿no? Que también querían colocarse a la palestra del conflicto europeo para poder extenderse en los territorios y con motivos imperialistas, francamente, ¿no? Eh, bueno, como parte de este conflicto, tenemos uno de los eventos históricos más traumatizantes para toda la humanidad. Existe un libro que se llama La dialéctica de la ilustración, escrito por dos judíos, Adorno y Horkheimer. En él señalan que este holocausto que se dio en Alemania con el régimen nazi tiene sus antecedentes en el presupuesto, en la idea fuerza que subyace en la modernidad, que es el dominio del hombre sobre la naturaleza y que se transforma en el dominio del hombre sobre el hombre, ¿no? Es una crítica feroz hacia las bases de nuestra sociedad y de la cual ha habido ha habido algunos intentos de respuesta, ¿no? Que filosóficamente no alcanzan a sustentar todavía, diferenciándose de las características que marcan estos dos autores para nuestro mundo, ¿no? Bueno, comprende otro de los aprendizajes es comprender el surgimiento de un mundo bipolar. Estamos hablando del periodo de Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, en donde tenemos dos grandes potencias que, con merced sobre todo la Unión Soviética, la planificación centralizada, logran un crecimiento económico impresionante. No se trata únicamente del socialismo, recordemos que cuando triunfa el socialismo en Rusia y ven que se cambia de régimen, hay una pequeña apertura hacia el capitalismo para que pueda circular la riqueza, ¿no? Entonces no son estas diferencias de blanco o negro, ni a veces ni de bueno o malo, sino de países con intereses, ¿no? Con ideologías predeterminadas, intereses políticos que logran materializar en algunos espacios y que tejen, que imponen una serie de fronteras, unas zonas de influencia, que hacen que se puedan enfrentar entre sí, aunque no directamente, aunque no en un conflicto bélico directo, sí interviniendo detrás de algunos países. Tenemos el caso de Vietnam, tenemos el caso de las Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur, ¿no? Tenemos el caso de los misiles en Cuba, y así tenemos que tomar en cuenta otro aprendizaje esperado es conocer los procesos de descolonización en Asia y África, la transformación económica después de la Segunda Guerra Mundial, describir el proceso de desintegración de la Unión Soviética y sus consecuencias para el mundo, como la caída del muro de Berlín y el proceso de globalización en un mundo unipolar, e identifica las principales características de las dictaduras militares en Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, los autoritarismos, las revoluciones, movilizaciones sociales transcurridas en América Latina en la segunda mitad del siglo XX. Entonces estamos hablando de lo que está ocurriendo de grandes procesos que están ocurriendo en el mundo para la conformación de nuestra actualidad. Tenemos como ejemplo que en África y en Asia no se dan estos procesos de descolonización como se dan en el siglo XIX. Una de las interpretaciones en este caso es que en África no están no se desarrollan estas organizaciones, merced a que y estos movimientos, merced a que independentistas, merced a que no hay suficientes recursos como para traer los intereses que lleven a la organización de una sociedad que pelee por esos recursos, ¿no? En contra de los países coloniales, por ejemplo.
independientemente de que tengan todos los derechos humanos de libertad, de igualdad, los que conocemos, ¿no? Que también se van a ser repasados en la tercera unidad. El proceso de la desintegración de la Unión Soviética, cae uno de los países más, una de las potencias, y entonces se cargan hacia otro lado el, el, el polo del mundo, ¿no? El centro del que básicamente es dominado, ¿no? Que es la ideología occidental, que son los Estados Unidos, que tiene un poder militar asombroso, económico, tecnológico, ideológico, ¿no? Eh, lo que surge en esta parte, el régimen que surge de esta parte, y que también se les pregunta en una de las actividades formativas, es el neoliberal. Hay algunos errores por ahí que podríamos revisar, ¿no? Y en América Latina, ¿qué está pasando? Hay unas dictaduras, llegan los militares, empieza a haber inestabilidad, no se no se logra establecer un estado fuerte después de los procesos de descolonización. Hay un multiculturalismo por ahí que difícilmente permite la conformación de un estado fuerte, interventor, nacionalista, ¿no? Basado en una sola lengua, una sola ideología, por las características de estas regiones del mundo, y entonces se da pie a que los militares intervengan en el poder político, derroquen el poder político y empiecen a gobernar. Contenido programáticos en este caso son la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, las luchas por la independencia en África, Asia, Medio Oriente, 4 América Latina en la segunda mitad del siglo XX y el proceso de desintegración de la Unión Soviética y sus consecuencias. La unidad 3, que veremos más adelante, son las perspectivas del mundo actual, retos económicos, políticos y sociales. Los aprendizajes esperados en este caso son: conoce la conformación de un nuevo equilibrio económico mundial con la hegemonía estadounidense y el lugar de las potencias emergentes China, India y Brasil. Reconoce la organización política del mundo, el establecimiento de las fronteras y los espacios de la soberanía. Analiza las características de la distribución espacial de los recursos estratégicos y las zonas de los conflictos territoriales. Con un adelanto, piensen en el agua como recurso estratégico. Argumenta la importancia de las acciones que se llevaron a cabo para propiciar una convivencia pacífica entre naciones. Conoce los principales avances tecnológicos de las últimas 3 décadas del siglo XX y sus consecuencias sobre la vida cotidiana. Distingue los desafíos sociales, culturales, económicos y políticos derivados del nuevo orden global, la sociedad del conocimiento y la innovación para proponer soluciones. Reactiva lo que les decía hace un rato, conocimientos previos del módulo 8 para identificar el papel de los derechos humanos en la convivencia, libertad e igualdad de una sociedad culturalmente diversa, y comprende el papel de los derechos humanos, libertad, justicia y equidad como en la toma de decisiones políticas y enriquece su proyecto de vida. Merced a que nos faltan los elementos para el proyecto integrador. Bueno, lo más bien tenemos estos elementos para el proyecto integrador, pero tendríamos precisamente que articularlos en su oportunidad. Pasamos al contenido programático, que les repito, son los ejes básicos a partir de los cuales podemos abordar, analizar, entender estos procesos. Son los siguientes: en el caso de la unidad 3, conformación del nuevo equilibrio económico mundial, la organización política del mundo, las fronteras y los espacios de la soberanía, el desarrollo científico y tecnológico, los nuevos desafíos mundiales. Y hasta aquí tendríamos esta parte estructurada. Les decía que tenemos una parte de recursos para las actividades 2. Se van a estar compartiendo en el foro Aprendiendo y en el espacio de novedades, ¿no? Si le damos otro clic aquí, no las abre. Entonces lo que estamos haciendo es copiar estos elementos. Espero que se pueda transmitir. Abrimos esta parte. Bueno, aquí estaba precisamente reportando estas cuestiones de las fallas, ¿no? Abren su navegador, se pegan y van a poder visualizar le da clic. Y así con cada uno de estos recursos. Supertasas.com es la forma más sencilla de hacer crecer tu dinero. Te ofrecemos ¿Qué
tal amigos? ¿Cómo les va? Mi nombre es Miguel Vela y por supuesto sean bienvenidos a mi canal de El Tío Tech. Bien, el día de hoy les voy a enseñar a elaborar por supuesto las líneas de tiempo en nuestro documento Word. Pero para comenzar este tutorial, ¿qué son las líneas de tiempo? Bueno, es una herramienta gráfica que utilizamos para ordenar acontecimientos cronológicamente a lo largo del tiempo, ¿no? Así que vamos a comenzar rápidamente con este tutorial y lo primero que voy a hacer es ir a diseño de página y darle orientación horizontal, ¿no? Para trabajar más abiertamente. Así que voy a comenzar, vamos a trabajar con puro formas, ¿eh? Lo que podemos detener esta parte y así se hace con cada uno de los elementos. Tenemos en la presentación y que se estarán compartiendo. Tenemos un tutorial también de cómo realizar un cuadro comparativo. Tenemos una cápsula muy breve que tiene algunos elementos que les puede realizar, que les puede servir para que realicen el cuadro comparativo entre los Estados Unidos y la URSS. Y tenemos dos páginas de cómo grabar y subir un audio a la nube. Tenemos muchísimos elementos en estas dos páginas. Respecto a esa actividad, únicamente les quiero destacar que ustedes tienen que argumentar cómo la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual. No se trata de que describan el proceso, de que describan el hecho, sino de que además de describirlo digan por qué está repercutiendo estos elementos que ustedes destacan en la conformación del mundo actual. Se dice por qué, se dan ejemplos, esa es una manera de argumentar. Y finalmente, para poder argumentar, tenemos que realizar un ensayo en una cuartilla. También es un tutorial, es un pequeño estudio acerca de cómo realizar un ensayo. Lo proyectaron para alumnos del nivel de preparatoria en el plano del CCH, es el documento del CCH. Y entonces en este escrito tenemos un ejemplo de un ensayo que viene en la última hoja y tenemos 2-3 hojitas en donde nos dicen cómo realizar un escrito de una cuartilla argumentado a la manera de un ensayo, que es lo que se nos está solicitando en la actividad 4 de la semana 2. Yo les recomiendo que lo utilicen, es muy práctico, es muy breve. Primero señala cuáles son pues vamos a visualizarlo. Primero señala cuáles son los elementos que se deben de tomar en cuenta durante varios momentos. Primero, de manera destacada, copiamos y pegamos los pasos que tenemos que dar, así de manera muy sintética, para poder estamos en el ordenador, en escoger las ideas, por ejemplo, sintetizarlas. Y así en cada uno de los elementos para poder desarrollar su ensayo. Ven, esta es una guía. ¿Cuál es la estructura? Consta de un título, una introducción, el escrito que van a presentar, un cuerpo de desarrollo, donde hay que confrontar ideas, la conclusión, las referencias bibliográficas y qué hacer en cada uno de los casos. En la preescritura, organizar las ideas, seleccionarlas. Durante la escritura, clarificar las ideas, señalar contradicciones, señalar posturas opuestas, y en la posescritura revisarla básicamente. Y aquí está el ejemplo que les hablaba. Entonces es de mucha utilidad y les agradezco mucho su atención. Espero que haya sido un complemento suficiente para poder solventar de alguna manera estas problemáticas, estos
Por ejemplo, están viendo en pantalla, ¿no? Apenas se está tratando de emitir en directo para poder realizar. No se puede. Entonces no se ha podido establecer la conexión para poder realizar estas actividades. Muchas gracias.